Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Gestión de Riesgos. Soy su facilitador, Iván Ronny Chávez Luna. Como hemos visto en las clases anteriores, la introducción a la gestión de los riesgos nos permite minimizar o mitigar todos aquellos riesgos que pueden afectar el buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, él está basado en un proceso de planificación, ¿sí? Dicha planificación entonces se debe realizar con anticipación para poder entonces conocer todo aquello que nos puede afectar y de esta forma vamos a controlar los riesgos. Entonces, es primordial que durante el proceso de planificación hagamos entonces esa detección de los riesgos, es decir, hacemos ese análisis, hacemos ese estudio de todos aquellos aspectos que me pueden afectar para poder entonces anticiparnos a los efectos que pueden producir esos riesgos y así tenerlos controlados durante todos los procesos. O para poder tener un plan de que nos permita entonces mitigar ese riesgo que se está presentando en un momento dado. Por ello, debemos recordar que los riesgos me afectan entonces el éxito de la empresa, me genera retrasos en todos los procesos, hace que se exceda el presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar otras actividades que no estaban previstas o repetir actividades que ya se habían llevado a cabo para poder entonces volver a las actividades normales de la empresa y así continuar. Y por ello, pues se disminuye el rendimiento de la empresa. De ahí, nuevamente, vamos a resaltar que es importante detectar dichos riesgos para poder mitigar los efectos que él tiene sobre el funcionamiento de la empresa. Entonces, como hemos visto, todo se basa en un estudio, en un análisis, en poder entonces adelantarnos, ser proactivos a todos los que nos puede en un momento dado hacer que la empresa entonces se paralice y que todos los procesos se paralicen y hay una tendencia en un momento dado entonces de que los dichos riesgos puedan cerrar o finalizar el funcionamiento de la misma. Entonces, la proactividad, ¿sí? El adelantarse a los hechos, el adelantarse a qué es lo que voy a hacer a través de la planificación es lo que me va a permitir a mí identificar qué es lo que está pasando, tener claro todos esos aspectos y cómo lo vamos a solucionar en un momento dado. Entonces, entre los riesgos más comunes que tenemos está entonces la seguridad de los datos. Muchas empresas dependen de su base de datos, depende de información confidencial, depende de información donde están todos los procesos, cómo se llevan a cabo, cuáles son, cómo está estructurado sus productos, ¿sí? Los costos, todos esos datos eh, se pueden llegar a perder. Donde se guarda la base de datos, ¿sí? Esos servidores donde están los equipos de computación, las memorias que se utilizan para guardar los archivos, donde se tienen los respaldos en físico, ¿sí? Todo eso es vulnerable a un momento dado. Si es digital, entonces están los hackers, todas las personas que a través de la tecnología buscan obtener información de las empresas, ya sea para afectar su funcionamiento o para copiar lo que ellos hacen. Y si hablamos de ese respaldo de los datos, de la información en físico, pues este es vulnerable al daño con el tiempo, a la humedad, en caso de incendio. Entonces, todo ello se debe entonces prevenir. Debemos entonces tener un sistema de seguridad de datos en lo que corresponde a la información que está en digital y que los espacios donde se almacene dicha información estén protegidos de ciertos agentes naturales y del entorno que vayan a afectar entonces las condiciones en que se encuentran almacenados. Entonces,
es importante que toda empresa, y muchas veces vemos que cuando llegamos o visitamos algunas empresas, donde están los archivos es un sitio lleno de polvo, de humedad, hay moho, y todo eso lo que genera es que la información que está ahí se pierda en un momento dado. En la administración pública, y es uno de los lugares donde se debe tener cuidado, ¿sí? Con la información en físico, porque recuerde que todos ellos están sujetos a auditorías por parte de la Contraloría y se debe, por lo tanto, se debe permanecer en el archivo la información de hasta 10 años. Entonces, si dichos archivos no están respaldados digitalmente y el físico no tiene las condiciones necesarias, pues se puede perder información necesaria para en un momento de una auditoría poder entonces respaldar o dar respuesta a lo que el auditor está pidiendo. Entonces, es importante estudiar siempre el riesgo que, que tiene los datos de la empresa. Otro problema que se debe solucionar, y lo hablamos en la primera clase, es la comunicación. Los problemas de comunicación, si ustedes se comunican mal y el mensaje en el momento que se está llevando es confuso, hay mucho ruido dentro de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de ruido, no necesariamente es el ruido de sonido, sino es el ruido donde las personas no se comunican, sino están pendientes es de hablar mal de mi compañero, están pendientes de hablar mal de la empresa o de la situación y por lo tanto el mensaje se pierde en el camino. Ese mensaje pues debe estar claro de qué es lo que queremos hacer y aún más claro de qué es lo que debemos hacer para mitigar los riesgos. Entonces, en la gestión de los riesgos es muy importante que la comunicación sea asertiva, que la comunicación sea correcta para poder entonces minimizar los efectos que tiene que el mensaje no llegue y por lo tanto no se puedan llevar a cabo la solución en un momento dado. Un tercer problema que debemos solucionar desde el principio de la planificación es el retraso en los cronogramas. Vemos que nos abarrotamos de trabajo, acumulamos actividades en un momento dado, acumulamos información que no procesamos y luego queremos como detener el tiempo para poder procesar todo ello. Y estamos ya atrasados en todos los procesos. Si no realizamos las actividades en el momento que es, entonces nuestro plan ya se ve afectado con esos retrasos y ahí cuando vemos que estos riesgos me pueden aumentar a mí el presupuesto, porque voy a utilizar, voy a colocar un ejemplo. Si yo tenía planificado el uso de mano de obra durante una semana y ya me atrasé una semana más, entonces recursos que estaban destinados para otra actividad voy a tener que utilizarlos en el pago de mano de obra y me está aumentando el presupuesto de mano de obra, pero me está afectando el presupuesto en otra actividad. En la construcción se ve mucho eso, en el área de la construcción. En el área de construcción debemos cumplir con los cronogramas de cada una de las actividades a realizar dentro de la obra. ¿Por qué? Porque si no, nos va a afectar directamente el presupuesto o el dinero asignado a cada una de esas partidas. Lo mismo sucede con la administración en cualquier ente público o en el área privada. Si usted no realiza las actividades en el momento que es, estas pueden o ser afectadas por la inflación, aumentar los precios en un momento dado y luego no tener los recursos suficientes para poder llevar a cabo dicha actividad. Trabajos imprevistos. Debemos tener presente si la empresa, ¿sí? Se puede ver afectada por un fenómeno natural, se puede ver afectada por alguna actividad en el entorno o depende de otra empresa, en el caso cuando se te debe adquirir materia prima, entonces de trabajos que sean imprevistos para poder entonces obtener eso que yo necesito. También esos trabajos imprevistos eh, vienen cuando la empresa no está consciente de las normativas existentes y para poder llevar a cabo en un momento dado un proyecto que se ha establecido, debe adaptarse a dichas normas y eso pues genera un costo adicional en el proceso. ¿Por qué? Porque debo adaptarme entonces a esas normas. Esos trabajos entonces debemos de minimizar antes de empezar cualquier, ver si estamos al día con todas las normativas y
poder entonces evitar de que tengamos que hacer unos trabajos de manera urgente para poder continuar. Y otro de los problemas que debemos entonces mitigar o eliminar es el robo de materiales. Como lo vimos tanto con los datos digital, también se pueden robar los datos, se pueden robar información o se pueden robar las ideas, se pueden robar las materias primas necesarias para poder llevar a cabo cada uno de los procesos y eso pues nos generaría atrasos en el cronograma, nos genera entonces trabajo imprevisto que sería buscar un nuevo proveedor en el caso de que el normal no tenga el material a tiempo, incrementar los costos porque esto pues voy a tener que volver a comprar materia prima que ya la tenía y por lo tanto utilizar más recursos de los que ya tenía previsto o planificado para llevar a cabo todos esos procesos. Por eso debemos entonces seguir estos pasos y así poder entonces estar tranquilos dentro de la ejecución de mis actividades diarias. ¿Por qué? Porque yo ya he estudiado, ¿sí? Me he adelantado a los problemas a través de esa identificación. ¿Cómo voy a identificar yo los problemas? Pues hago una consulta con las diferentes áreas de qué es lo que puede entonces afectar cada una de ellas. Hablo con contabilidad, cómo entonces la inflación me puede afectar mis estados financieros. Hablo con producción, cómo entonces la materia, los tiempos para adquirir la materia prima, ¿sí? Estoy pendiente con distribución, si las vías van a estar habilitadas o no para llevar mi producto al mercado, entonces hago esa consulta con las diferentes áreas para poder identificar los riesgos que puedan tener cada una de ellas. También en ese momento se hace entonces una lluvia de ideas de qué es lo que podemos hacer para poder entonces solventar cada una de esas situaciones y debemos entonces documentar todo lo que está establecido en instructivos, reglamentos, manuales, pues entonces están a la mano y así poder entonces investigar en el momento que se presente cada una de ellas y tener entonces la información al respecto. Un segundo paso, debemos entonces, ya identificamos los riesgos, debemos entonces analizar dichos riesgos, ver cuál es la probabilidad de que se presente y poder entonces así darle un nivel, ¿sí? De menor a mayor según la forma como me afecte el desarrollo de mis actividades diarias. ¿Para qué? Para entonces priorizar. Vamos a priorizar dando mayor atención a lo que tiene mayor probabilidad de que suceda y, y de esta forma es como se van a solventar los problemas o los riesgos que se están presentando. En un momento dado puede ser que la empresa está funcionando normal, los riesgos no están presentes. Sin embargo, debemos asignar las responsabilidades para que las personas, en el momento que dichos riesgos estén presentes, puedan entonces llevar a cabo las actividades y así solventar dicha situación. Supervisar de que entonces se cumplan todos los objetivos, se cumpla el plan según lo establecido y con ello entonces garantizar de que vamos a obtener los resultados o la meta establecida. Y como lo dijimos al inicio, tener entonces esa respuesta para actuar ante el riesgo. Como vemos, en estos pasos están las funciones básicas de la administración, ¿sí? Está el planificar, está el organizar, está el dirigir y está el controlar. Entonces, todo siempre está relacionado con dichos procesos, todo está relacionado entonces con el sistema con la teoría de los sistemas y lo importante para que entonces estos procesos, esas propuestas que hacemos, esa respuesta ante el riesgo se dé correctamente, es que todo esté documentado y sea comunicado de forma correcta. Como
¿Alguna pregunta, algo hasta el respecto? Todo claro. Todo claro. Entonces, vemos que todo siempre parte entonces de la planificación. Debemos planificar y en esa planificación entonces debemos identificar. Recuerde que hacemos entonces un análisis de la situación actual y establecemos cuáles son los escenarios futuros. Entonces hacemos ese diagnóstico y luego hacemos ese pronóstico de qué es lo que podemos hacer. Priorizamos y asignamos para que todo el mundo esté claro en qué es lo que tiene que hacer y en el momento que se presente el riesgo poder actuar de forma correcta. Este, pues, es el resumen de cómo entonces debemos llevar a cabo nuestro proceso de gestión de riesgo, de la importancia que entonces debe darle cada una de las empresas al cumplimiento de las normativas existentes, de adaptarse entonces a esas normas internacionales. En el caso de que la empresa quiera estar presente a nivel internacional, entonces debemos tener documentado, debemos tener todos los requisitos exigidos en las normas y, y ya establecidos dentro de la empresa para poder entonces estar seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente y es lo que me va a permitir que la empresa no se vea afectada por los problemas que tanto internos como del entorno en el funcionamiento y en un momento dado de el calendario fiscal, ¿sí? Durante todo el año y que entonces vamos a contar con los recursos en el momento necesario y que las personas están conscientes y tienen un líder que los lleva, ¿sí? O los guía, les dice cómo hacer las cosas en un momento dado y con ello poder entonces cumplir con las actividades asignadas. Bueno, espero que la asignatura haya sido de crecimiento personal, crecimiento académico, que sea útil en el desarrollo de las actividades diarias en su trabajo, ya sea que como empleado o como jefe o emprendedor en un momento dado y que esto pues entonces nos permita a todos los sectores garantizar la permanencia en ese ciclo de vida de la empresa dentro del mercado, dentro del sector y con ello poder entonces satisfacer las necesidades existentes. Muchas gracias y éxito para todos.